Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Estamos de regreso en W Radio, son las 12:05 de la tarde. A ver, clases de medicina ahorita en este momento con el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo, doctor en biología molecular del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y profesor del posgrado en Ciencias Médicas de la UNAM. Las mioclonías. Seguramente dicen, no tengo idea de lo que están hablando. Entonces, a mí nada más se me ocurre, Erwin, hablar de la mano, pero tú me dices que otras partes del cuerpo. Pero nunca han estado así tranquilitos y de repente se dan cuenta que un dedo de la mano les brinca. ¿Así? No se me ocurre qué otra parte del cuerpo, Erwin, te puede brincar. Pues donde quiera que haya músculos prácticamente. Digo, es una exageración, pero hay zonas que más frecuentemente vamos a tener estas mioclonías. Empecemos un poquito por definirlas. Mioclonías, mioclonus o mioclono son intercambiables. Cualquiera de los tres términos se refieren a lo mismo. Y son contracciones pequeñas, involuntarias, rápidas, pero repetitivas de un grupo muscular específico. Para ilustrar un poquito, el hipo es en sí mismo una mioclonía. Esa es la forma más sencilla, más benigna, digamos, de mioclonía y la que probablemente todos los seres humanos la hemos experimentado alguna vez. Es una mioclonía del músculo diafragma. Entonces, ¿el hipo es una mioclonía? Así es. Es una mioclonía fisiológica, es una mioclonía benigna, que evidentemente no conlleva usualmente, porque hay un hipo persistente, crónico, y luego un hipo intratable que no se quita. Imagínense ustedes tener hipo varios días consecutivos, pues no duermes, ¿no? Entonces, ese ya es un hipo patológico, pero el hipo benigno, el que nosotros tenemos por algún irritante, por haber deglutido anormalmente, etcétera, típicamente nosotros acá el chile o el ají puede ocasionar irritación de nervios que tenemos, cuyas terminales las tenemos en el aparato digestivo y pueden estimular la contracción involuntaria, breve, repetitiva del diafragma, que es a lo que llamamos mioclonus. Ok, ahora, ¿cuáles son los síntomas de las mioclonías? Las mioclonías en sí mismos son un síntoma, es decir, no son un diagnóstico. Las mioclonías simplemente son un síntoma que pueden acompañar diferentes enfermedades, pero también pueden ser benignas. Es decir, las mioclonías cuando están solitas son benignas la mayoría de las veces. ¿Dónde puede haber mioclonías o dónde hay más mioclonías? Por ejemplo, empecemos por las benignas. Las benignas suelen ocurrir en la cara, por ejemplo, en los párpados, en zonas que tuvieron antes parálisis. Por ejemplo, las personas que tuvieron una parálisis facial periférica o parálisis de Bell, esta parálisis en las que solo se le enchueca, se le paraliza la cara de un lado. A veces, cuando se recupera, hasta el 15% de las personas pueden presentar mioclonías ya de largo plazo en alguna parte de la cara, a menudo alrededor del ojo, en la mejilla, en la frente. Esas son propiamente mioclonías post-parálisis facial. Esas son en la cara, por ejemplo, y podemos tener también mioclonías en los párpados, por ejemplo, cuando estamos ansiosos, cuando estamos desvelados, cuando tomamos mucho café. A ver, eso es lo que te quería preguntar. A todos nos ha brincado el ojo. Que de repente volteas y dices, te está brincando, no es el ojo, es el párpado, ¿no? Exacto, sí, es el párpado. Y tienes como una pulsación en el párpado. Eso es una mioclonía. Son mioclonías técnicamente, a veces las definimos vagamente como tics, o algunas personas somos más precisos y decimos, bueno, más bien son mioquinias, pero en realidad son formas de mioclonías también. Otras formas de mioclonías, por ejemplo, son las que vienen post ejercicio, o también se les llama mioclonías de la fatiga. Por ejemplo, cuando hemos mantenido una contracción o muy frecuente o sostenida o muy fuerte de algún grupo muscular que normalmente no usamos tanto. Por ejemplo, las mioclonías de los dedos, de la mano, son muy comunes en personas pues que están usando mucho dispositivos electrónicos por el mouse, dan mioclonías por textear en el teléfono celular. Exactamente. Entonces, hay mioclonías en las manos en cirujanos, por ejemplo, porque tienen que
poner la postura de la mano, está sostenida tratando de asir o de coger un instrumento quirúrgico. Entonces, muchas de las veces se puede presentar por eso. También, por ejemplo... Es más, quiero nada más hacer una aclaración. Ahorita que hablabas de las mioclonías por el uso del celular, muchos que usan la pila pegada al celular, entonces el celular es muy pesado y muy grande, yo creo que es bien fácil que les dé mioclonías. Sí. Claro, está gordo y entonces los dedos tienen que hacer un esfuerzo mayor para abarcar al celular y con ello, bueno, pues se van a presentar las mioclonías. Algunas veces, probablemente algunas personas han experimentado mioclonías de los dedos, por ejemplo, después de cargar bolsas muy pesadas o alguna cubeta muy pesada o por mucho tiempo y entonces ese dedo queda fatigado, queda débil y brinca. Ajá. Brinca un poquito. Para poderles ilustrar a las personas que están escuchando, pues es como traten de mover el dedo casi como diciendo sí, pero que no sea completo. Es apenas 1 centímetro hacia arriba y hacia abajo, exacto. O sea, son brinquitos muy, muy, muy pequeños. Eso es una mioclonía, pero insisto, las mioclonías pueden ocurrir en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en todo el brazo, el antebrazo, el muslo, la pierna, el tórax. A mí me dio el muslo un día y un susto porque brinca, se siente el brinquito y me duró pero tiempo, como 10 minutos. Oye, o sea, casi me voy a un hospital a decir, ¿qué es esto? Un trombo. Una amiga mía, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero me decía, y no será que tengo Parkinson, bruta, pero ahorita vamos a hablar de la diferencia. No quiero desordenar el tema. A ver, Erwin, hay tipos de mioclonía. Habla de la fisiológica, de la esencial, de la epiléptica. ¿Qué otra nos falta? La sintomática. Así es, esa es una manera de clasificarla. Otra manera de clasificarla es la no patológica y la patológica. O sea, la no patológica es una mioclonía que por sí misma no es un diagnóstico, no se va a asociar a ningún diagnóstico, no eleva el riesgo de alguna enfermedad a futuro y se tratan solo si el paciente le molestan mucho. Por ejemplo, las que son en la cara, pues probablemente son molestas, sobre todo si nuestra labor personal o profesional pues implica tener mucho contacto con otras personas, entrevistarnos, etcétera. Y bueno, pues eso llama la atención. Algunas personas pueden imaginarse cosas o diagnósticos en alguien que le está brincando la cara porque puede decir, bueno, está enojado o está enfermo o es un psicópata o está tomando sustancias o está en drogas. O sea, es decir, sí, evidentemente algunas personas pues se van a sentir incómodas con ese movimiento y nos van a pedir que tratemos de aplacarlo, ¿no? A ver, Gloria dice, a mí me brinca una pequeña zona del brazo o a veces la ceja o una zona del muslo. Flavio dice, yo tuve mioclonía hasta en la lengua. Ay. Así es. ¿Es posible? Sí. Es que la lengua es un músculo. Casi todos los músculos pueden experimentar mioclonías o se han descrito mioclonías en casi todos los músculos. No todos, para ser estrictos, pero sí la gran mayoría. Músculos que puedan ser también fatigables pueden ser, o sea, para agotar el tema o sea, la parte de las mioclonías que son benignas, pues tenemos esas. También pueden venir mioclonías por medicamentos. Todos los medicamentos que de alguna manera sean estimulantes, por ejemplo, hay mioclonías por salbutamol, el medicamento que se utiliza para el asma. Para los medicamentos que tienen anfetaminas pueden ocasionar mioclonías, algunos antidepresivos. Algunos antiepilépticos incluso son usados para aplacar las mioclonías, pero otros antiepilépticos de hecho exacerban las mioclonías, o sea que también esos medicamentos, algunos medicamentos pueden ocasionarlos. En general todos los psicoestimulantes, incluyendo al café, al té, pero la planta del té, a la Maciela sinensis, o sea, es decir, el té verde, el té negro, pueden originar también mioclonías o exacerbar mioclonías ya preexistentes. Aquí el tema es, tenemos mioclonías patológicas y de algunas mioclonías patológicas son enfermedades graves. Por ejemplo, ya lo mencionaste tú, los mioclonos que son epilépticos, son una categoría incluso de diagnóstico, pues evidentemente eso habla de un mal funcionamiento de la corteza cerebral y el paciente tiene una epilepsia que puede consistir exclusivamente en mioclonías o puede coexistir mioclonías con otro tipo de movimientos como ya las clásicas sacudidas epilépticas que probablemente la mayoría de los que nos están escuchando han visto o, como les decía, ser exclusivas de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, hay un síndrome epiléptico específico en el que hay mioclonías de los párpados, más frecuentemente en niños y ese se llama síndrome de Jabons, etcétera. Entonces,
Hay otras mioclonías patológicas, por ejemplo, cuando viene mioclonías con deterioro cognitivo de rápida evolución, es decir, que una persona adquiere ya criterios de demencia en menos de 6 meses y tiene además mioclonías. El primer diagnóstico que se tiene que pensar es enfermedad de las vacas locas. Formalmente se llama enfermedad por priones o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad por priones, por una infección priónica, o sea, que no es un virus, es algo más sencillo y más pequeño que virus, que causa lo que probablemente la mayoría han sabido, por lo menos han escuchado, que se llama enfermedad de las vacas locas. Y esa es una enfermedad 100% letal. Nadie que tenga esa enfermedad puede sobrevivir. Entonces, pues evidentemente sí, si una persona tiene mioclonías, la principal pregunta va a ser, bueno, ¿y esto es benigno? ¿Es no patológico o será de las mioclonías patológicas y tengo que acudir a atención médica y me tienen que evaluar y tengo que obtener rápido una respuesta de la razón de mis mioclonías? Ok. Ahora, ¿cuándo te tienes que empezar a preocupar? Perfecto. Los signos de alarma en las mioclonías son, primero, que se acompañen de otros datos neurológicos. Por ejemplo, si ya mencioné que se trata la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de demencia más mioclonías, pues obviamente ahí la demencia definitivamente le agrega una posibilidad de diagnóstico de algo malo muy claramente. Si además de todo las mioclonías son muy extensas, es decir, no abarcan pequeños grupos musculares, sino son más extensas, también nos debe de hacer buscar atención médica y buscarle causa o explicación a esas mioclonías. Y otro punto muy importante es cuando las mioclonías no tengan una explicación más simple. Es decir, si nosotros tenemos mioclonías del párpado, son solo del párpado, he estado tomando mucho café, me he estado desvelando mucho, he estado en una situación de estrés muy grande, además probablemente fumo, pues entonces todo ello me puede ocasionar mioclonías. La nicotina puede ocasionar mioclonías, por ejemplo. Entonces, eso es otra de las cosas que podrían explicar. Entonces, si yo tengo esas condiciones y mi mioclonías están ubicadas solamente en el párpado, pues muy probablemente esas no van a ser mioclonías malignas o patológicas. También otro tipo de mioclonías muy comunes y que a menudo a los padres de los chiquitos les preocupa mucho son las mioclonías asociadas al sueño. Hay mioclonías que están, sobre todo que se presentan cuando el paciente se está quedando dormido, que son las mioclonías hipnagógicas, o cuando se están despertando, que son las mioclonías hipnopómpicas. Pero el punto aquí es que estas mioclonías asociadas al sueño son extremadamente comunes. Es muy común que los jóvenes y los niños brinquen, sus extremidades les brinquen en momentos específicos. Esos brinquitos o esas mioclonías son repetitivas, son pequeñas, son sacudidas muy pequeñas de los brazos o de las piernas o de todo el tronco, y a menudo no duran más allá de unos 5 segundos a lo mucho. Si las mioclonías se prolongan, entonces sí deberíamos de tener evaluaciones. Por ejemplo, un chiquito que esté teniendo mioclonías cuando se está empezando a despertar y esas mioclonías duran 10, 15, 20 segundos, eso ya meritaría estudio. Oye, dice aquí Alec que su hijo de 9 años y ella brincan mucho cuando están dormidos, como si los estuvieran asustando. Exacto, esas son mioclonías y algunas son sacudidas más amplias, es decir, no son ya mioclonías, sino propiamente son sacudidas clónicas, se llaman. Y cuando alternan eso entre mioclonías y sacudidas clónicas, pero que sean breves, que sean por periodos muy breves y que no se asocien a algún otro trastorno durante el día, durante el estado de despierto, pues usualmente son mioclonías fisiológicas asociadas al sueño. Cuando alguien se alargue o presenta alguna otra alteración, particularmente durante el estado de despierto, es decir, ya en su día cotidiano, pues entonces ya merecería ser evaluado para verificar que no tenga una forma de epilepsia. Ya. Ok, a ver, siguiente. Voy a volver a subdividir porque quiero que quede muy claro y que tengan paz. La mioclonía fisiológica, persona sana, se te presenta rara vez, ¿no? Hipo, un sobresalto, un espasmo en la manita, más nada. Así es. No hay nada que hacer, pero se agobie, no pasa nada. Sí, si se prolongara mucho, si se extendiera a otras zonas del cuerpo o aparecieran otros síntomas, entonces pues ya hay que motivar la evaluación. Bueno, es que médica. A mí un tic me duró casi 24 horas en el ojo.
Sí, eso sí es posible, sin embargo, aún así no es tan prolongado. Estamos hablando ya más que nada de muchos días. De muchos días con la misma, el mismo brinco, pues, la misma sensación claro, ahí. En ese ejemplo que tú pones, es decir, en un grupo muscular muy pequeño. Si alguien dice, bueno, es que tengo a mi niño con mioclonías y ¿qué grupos, qué músculos abarca? Es que son las 4 extremidades, es el tronco, es la cara y lleva 2 días así. Bueno, el niño está en estado epiléptico. ¿No? O sea, claro. Es decir... O sea, sí, ya es una cosa muy seria, sí, claro, porque es extenso no solamente en los músculos que abarca, sino que además es extenso en el tiempo. Es decir, ya es un mioclonus que no es tan breve, no es tan limitado, ¿no? A una zona. Entonces, los mioclonos limitados a un grupo, a un músculo o grupo pequeño de músculos, esos casi siempre son benignos. Pero los mioclonos extensos que abarcan muchos músculos, esos deben de motivar estudio. Ok, y los más cortos, decías tú que es un tema de o fatiga muscular o estrés o qué. Sí, esa es una de las causas. A menudo se agrupan muchas causas. Por ejemplo, si nosotros estamos tomando café, estamos desvelados, estamos en una situación de estrés, estamos a lo mejor cansados y aparte hemos trabajado mucho con el mouse, con la computadora, con el celular, pues muy probablemente podamos tener mioclonías en los dedos, particularmente los dedos que estábamos usando. Entonces eso es algo muy, muy importante que nosotros los médicos tomamos en cuenta para evaluar. O si el paciente tiene las mioclonías y son en los 2 primeros dedos de la mano, que son los que más usaremos en dispositivos electrónicos, pues muy probablemente eso será benigno. Claro que si tiene una mioclonía en el 4º o 5º dedo, que usualmente usamos menos, se fatigan menos esos dedos, pues probablemente sí motive cierto estudio. Claro. Si tenemos un encefalograma y justo en el momento que está pasando uno de estos movimientos, una de estas miclonías, ¿cómo verías una que es no severa y otra que es severa? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ve en el cerebro? ¿Qué pasa? ¿Es un impulso eléctrico que está ahí? Sí, en los casos en los que se originen las mioclonías en la corteza cerebral, porque las mioclonías se pueden originar en el mismo músculo como tal. También se pueden originar en la médula espinal o en el nervio periférico, pero las que se originan en la corteza cerebral, las que son de índole epiléptica, veríamos ahí ondas agudas, unas espigas muy pronunciadas, agudas. Y de hecho eso es un marcador de epilepsia. Hay una forma de epilepsia que ocurre en gente joven que se llama epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Jans o epilepsia de Jans. Esa epilepsia es relativamente común, aparece justamente en la adolescencia y pues afecta principalmente personas jóvenes. Esas mioclonías se exacerban con el consumo de alcohol, esas mioclonías se exacerban con el desvelo, por ejemplo, y con psicoestimulantes. Así que es una forma de epilepsia como tal y la veríamos en el electroencefalograma así, con ondas agudas. Y las enfermedades del sistema nervioso, Erwin, que causan mioclonías secundarias, hay muchas. Dinos cuáles son y cómo sabes si no tienes una de estas o simplemente es una mioclonía por fatiga muscular o por estrés o por esfuerzo. Bueno, prácticamente cualquier lesión en el sistema nervioso central, particularmente, o sea, estamos hablando del cerebro, particularmente en la corteza del cerebro, es decir, en la parte más superficial, más hacia arriba del cerebro, donde están los cuerpos de las neuronas. Prácticamente cualquier lesión allí, de cualquier tipo, de cualquier índole, puede originar mioclonías. Entonces estamos hablando de enfermedad vascular cerebral, es decir, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, infecciones, abscesos cerebrales, trauma craneoencefálico. Las mioclonías, por ejemplo, pueden ocurrir después de paro cardiorrespiratorio. A menudo personas que sobrevivieron al paro cardiorrespiratorio y que no despiertan, que están en terapia intensiva, pueden tener unas mioclonías post-isquemia o incluso ya un estatus mioclónico que se llama síndrome de Lance-Adams en el estado post-paro cardiorrespiratorio. Pueden ser también de tipo degenerativas, por ejemplo, pueden acompañar a algunas enfermedades, una forma de demencia que se llama degeneración corticobasal. Y en enfermedad de Parkinson, que lo mencionaste, puede haber mioclonías, pero las mioclonías no son el cuadro típico de la enfermedad de Parkinson. Más que nada son una consecuencia de algunos de los medicamentos que usamos para enfermedad de Parkinson, porque algunos de los medicamentos pues tienen un efecto
vamos a llamarlo estimulante en las neuronas y en grupos musculares. Entonces pueden precipitar mioclonías, pero no son precisamente las mioclonías parte del cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson. Algunas enfermedades que cursan con síntomas similares a Parkinson, a eso les llamamos parkinsonismos atípicos. Esos parkinsonismos atípicos pueden cursar con mioclonías y entonces con esto quiero decir que si una persona luce que tiene enfermedad de Parkinson y tiene mioclonías y se descarta que esas mioclonías sean por medicamentos, más bien hay que pensar que eso no es Parkinson, es un parkinsonismo atípico probablemente y que requiere de un reabordaje, es decir, probablemente el diagnóstico no sea el correcto. Ok, fíjate que una amiga mía, para que se lo sepan cuentavientes, se dio cuenta que tenía Parkinson por una película de Anne Hathaway. ¿Y ubicas esa película, Erwin? Sí. Y le temblaba a ella la manita. Ella pensaba que porque estaba cansada. Pero entonces, en este tipo de enfermedades, te pueden parecer mioclonías normales y no son. Sí puede pasar desapercibido. Puede ser que una persona al principio las desestime y diga, bueno, pues probablemente no sean gran cosa, pero ya lo dijimos, cuando debe de despertar la sospecha de que esto se trata de algo más serio y deben de buscar atención médica, bueno, pues cuando se extiendan esas mioclonías a más grupos musculares, o, como decíamos, que aparezcan otros signos neurológicos. O sea, la enfermedad de Parkinson da temblor, pero no son precisamente mioclonías, pero también se acompaña de rigidez, lentitud de los movimientos, entre otras manifestaciones. Así que, pues no, nada más porque brinque el dedo no vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Aparte, en la película que refieres con Anne Hathaway, la verdad es que el temblor no lo hizo muy bien. El temblor que ponen en las escenas, pues no es el temblor de una persona con enfermedad de Parkinson, así que no usen mucho como referencia esos movimientos porque es que es difícil, para una persona que no tenga Parkinson es muy difícil simular esos movimientos, porque son movimientos de temblor con rigidez en el Parkinson, entonces es difícil simular un Parkinson para alguien que no lo tenga. Entonces, esas son causas. Otra muy importante que a veces desconcierta mucho es la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en etapas avanzadas. Ojo con esto, un Alzheimer que está empezando, un problema de memoria leve no va a cursar con mioclonías, pero en las etapas avanzadas estamos hablando en una persona que ya prácticamente está postrada, que es decir, que está todo el tiempo acostado en cama, que ya le cuesta trabajo, ya no sabe, ya no tiene la función normal para levantarse y caminar y tener movimientos normales, que ya no puede alimentarse por sí mismo, que ya a veces ni habla. En esas etapas ya muy avanzadas de la enfermedad de Alzheimer pueden haber mioclonías. A menudo causan confusión incluso entre médicos y hay médicos que incluso piensan que eso es una forma de epilepsia asociada a la enfermedad de Alzheimer y medican a los pacientes para ello, pero no necesariamente deben de recibir medicación. ¿Qué tenemos que hacer en una persona con enfermedad de Alzheimer avanzado que tiene mioclonías? Pues estudiarlo y ver si eso es una forma de epilepsia, pero a ver, sentido común, si el paciente jamás había tenido epilepsia. Claro. Tiene 20 años con la enfermedad de Alzheimer, ya está postrado en cama, ya no habla, ya hay que darle de comer directamente en la boca o hay que usar gastrostomía. Y tiene mioclonías, pues eso no es una epilepsia de inicio en el anciano, ¿verdad? Eso es lo más probable es que sean mioclonías en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Esas mioclonías, si bien es cierto, indican una enfermedad, indican pues que son mioclonías asociadas a enfermedad de Alzheimer, pues no necesariamente requieren medicamentos antiepilépticos, ¿no? Que nada más van a hacer que el paciente pues se exponga a efectos secundarios de otros medicamentos, por ejemplo sedantes, y pues la familia va a gastar dinero. Claro. Ahora, ¿cuáles son las mioclonías que se tratan? ¿Cuáles no? ¿Y cómo se tratan? Se tratan prácticamente todas las mioclonías patológicas, es decir, las que se acompañan de alguna enfermedad, siempre y cuando el modificar esa mioclonía como tal conlleve una modificación también de la propia enfermedad. Y si no, más bien tratamos la enfermedad de base y las mioclonías pues se pueden quedar allí. De las mioclonías fisiológicas, de las benignas, ¿cuáles son las que tratamos? Bueno, primero tratamos las que le importen más al paciente, es decir, si son mioclonías que son recurrentes, que no se quitan,
que están en la cara y que, por ejemplo, se generó un círculo vicioso en el que la misma mioclonía está originando más estrés, el estrés precipita más mioclonías, pues entonces ya podríamos nosotros tratar eso para que el paciente pues entre en un círculo virtuoso ahora en el que esté relajado, esté más tranquilo, sepa que su diagnóstico no es algo feo, no es algo grave y que entonces podamos nosotros tratar. Otras mioclonías son las mioclonías persistentes que no se van a quitar, por ejemplo, las que vienen después de una parálisis facial. Son técnicamente, nosotros les llamamos discinesias en realidad, pero son un tipo de mioclonía para ser estricto. Entonces, esas mioclonías post-parálisis facial periférica las podemos tratar con medicamento y o con toxina botulínica, por ejemplo, para paralizar esos músculos y que entonces pues el paciente ya no tenga esos movimientos que le preocupan, obviamente le preocupan bastante cuando va a interaccionar con alguna otra persona y que por lo tanto pues pueda, no sé, levantar alguna suspicacia. Entonces, en esos escenarios los tratamos y evidentemente tratamos todas las mioclonías epilépticas. Esas todas se deben de tratar porque si son epilépticas, pues evidentemente eso anuncia que está la epilepsia descontrolada y que requiere medicamento pues para parar ese proceso vicioso en el que pueden morir más neuronas. Hay que recordar que por una crisis epiléptica, con cada crisis epiléptica puede haber muerte de neuronas. Entonces, todas ellas las tratamos. En las manos, por ejemplo, las que vienen después de la fatiga, pues usualmente no damos medicamento para eso. Si el paciente está muy ansioso y dice, no, es que a mí esto me preocupa bastante, pues entonces damos medicamento, que esos medicamentos son usualmente medicamentos antiepilépticos que los usamos a dosis bajas, medicamentos que son ansiolíticos, medicamentos sedantes, esos pueden disminuir las mioclonías, pero cuando son benignas usualmente basta con explicarle al paciente que eso no requiere medicamento y que van a pasar como para que lo comprenda. Un ejemplo que les puedo dar de unas mioclonías totalmente benignas que son post ejercicio es como cuando nosotros estamos ya tan cansados de algo que hasta temblamos. No sé si que no son temblores, son mioclonías. No sé si han tenido una rutina de ejercicio en un gimnasio bastante exigente y después vamos a suponer con las piernas y empiezan a hacer, imagínense ustedes un press de piernas y ya cuando se paran hasta tiemblan, ¿no? Las rodillas están así como que están temblando como un becerrito recién nacido. Bueno, esas son mioclonías y pues no vamos a dar medicamento en ese caso. Lo que necesita esta persona es ir y descansar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que haríamos caso por caso. Evidentemente, depende de la gravedad de las mioclonías, de qué tanto le importen al paciente, de qué músculos impliquen y si anuncian una enfermedad o no. En el caso, por ejemplo, del hipo crónico y del hipo intratable, es una complicación que puede venir por lesiones en el tallo del cerebro. Por ejemplo, el hipo post-infarto cerebral, el hipo post-ictus o post-stroke, son hipos que duran mucho tiempo, muchos días. Y entonces generan mucho problema, mucha ansiedad. No puede dormir una persona con hipo. Imagínense ustedes tener hipo por varios días consecutivos. Sí, los 5 minutos menos, el minuto que tenemos de hipo, diferentes días y no siempre, es súper molesto. Pero a ver, Claro. Erwin, Qué horror. ¿se puede quitar el hipo? No dicen que tomes agua al revés, que te asusten, que te pongas que un hilo aguantes la rojo. respiración. ¿Cómo se quita el hipo? A ver, Erwin, si tanto estudiaste. El hipo, las maniobras que tienen que ver con eso del susto y con pasar mucha agua y sobre todo si es muy fría, tienen que ver con precipitar un fenómeno que es hacer que descienda el diafragma y eso lo podemos lograr de varias maneras. Una de ellas es con la maniobra de Valsalva. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva es como cuando nos dicen aguántate la respiración, o sea, infla los pulmones, aguántate la respiración y haz como si quieres toser, pero con la boca cerrada y la nariz cerrada. ¿Pero qué es el hipo? ¿Qué pasa dentro? El hipo es un mioclonus. No, el hipo es un mioclonus del diafragma. El diafragma es el músculo que divide a la cavidad abdominal del tórax. Ajá. Es el que está entre las tripas, vamos a decirlo así, y los pulmones, que es arriba. Entonces, el diafragma es un músculo plano, es un músculo que forma como una cúpula y ese diafragma normalmente se contrae. Cuando se contrae, por ejemplo, baja y entonces al descender los pulmones se llenan de aire. Entonces, ahora imagínense que el diafragma, en lugar de hacer el movimiento pues pausado, bonito, breve, o sea, amplio, pero lento de la respiración, ahora imagínense que el diafragma brinca. Ok, claro, es Entonces, exactamente. O sea, deja lo molesto que es sentir hipo. Escuchar a alguien con hipo. Yo.
Por eso, pero entonces, ¿cómo se quita? Sí, la maniobra de Valsalva a menudo ayuda a que se quite el hipo. Lo que tenemos que hacer es hacer descender el diafragma y dejarlo allá abajo un ratito. ¿Cómo lo hacemos? Con la maniobra de Valsalva. No, insuflamos, llenamos los pulmones, cerramos nuestra boca, tapamos nuestra nariz y hacemos como que queremos toser, pero no sacamos nada. Es decir, tosemos dentro de la nariz. Exactamente, como si quisiéramos zambullirnos en una piscina, pero en esta ocasión tendríamos que intentar sacar ese aire. Esa es la maniobra de Valsalva. A menudo, hacer la maniobra de Valsalva varias veces puede ayudar a quitar el hipo. Cuando tenemos un hipo crónico, un hipo patológico, un hipo secundario, una lesión cerebral, ahí el tratamiento es con medicamentos sedantes, antiepilépticos, procinéticos, o sea, los medicamentos que utilizamos para tratar el reflujo, por ejemplo, son utilizados para usar para darle tratamiento a ese tipo de hipo, y cuando se vuelve crónico intratable, incluso podemos aplicar toxina botulínica al diafragma, obviamente con mucho cuidado porque podríamos causar una parálisis respiratoria. No, ya, Erwin, o la cirugía. La cirugía para cortar algunos nervios que pues dejen ya ese diafragma un poco paralizado, parcialmente paralizado, para que deje de estar dando tanto problema. También se utilizan marcapasos para modificar el hipo. La estimulación magnética transcraneal también se ha empezado a evaluar para el hipo, y también la estimulación cerebral profunda, por ejemplo, como el marcapasos que se le pone a los pacientes con Parkinson, que no es precisamente un marcapasos, pero es así como a veces lo expresamos. La estimulación cerebral profunda también se puede utilizar para tratar el hipo y otras formas de mioclonus. Entonces, son ya formas específicas de mioclonus. Oye, la gente aquí decía que cuando tienen algunos tics, y lo comentamos en el corte. ¿Qué es un tic y qué es una mioclonia? Ajá. Sí, los tics y mioclonía se parecen mucho. Los tics todavía son más breves, son más chiquitos, son brinquitos mucho más breves. Es decir, una mioclonía normalmente es un brinco, es un movimiento muscular visible, pero que no causa desplazamiento de la extremidad. Pero es suficientemente visible como para que se levante un poco ese músculo. ¿Sí? O sea, te ves en el espejo y ves el párpado que se mueve. Exactamente, pero se mueve con un brinco más amplio. Okay. ¿Sí? A veces los brinquitos pueden ser muy, muy pequeños, tan pequeños que más bien eso es un temblor o una mioquimia, se llama, es otro tipo. Vamos a ponerlo en escala, temblor fasciculación estaría abajo, luego temblor, luego serían mioquimias, luego mioclonías, luego clonías, luego etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de que nosotros les llamamos o reciben nombre los movimientos involuntarios musculares, dependiendo de las características como frecuencia, amplitud, repetitividad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el punto aquí es que si una persona le brinca la cara, le brinca el párpado y es por periodos breves, aunque repetitivo, usualmente eso será benigno. Si ya es de manera continua, es decir, me empezó ahorita y no ha parado nada, o sea, en ningún momento cede, es absolutamente continuo y ya lleva más de 10, 15 minutos, eso usualmente hay que estudiarlo. Oye, ojo, debe ser continuo, porque mucha gente se confunde, dice, llevo un mes con este brinco. Bueno, o sea, a ver, un mes continuamente, no. Lo que pasa es que brinca un ratito, unos segundos, y luego se para, y luego 20 minutos no da. Y luego dice, ya se me quitó, y ahí sigue. Te va otra. Exacto. El síndrome de Tourette. Ándale. ¿Es una mioclonía? No, en el síndrome de Gilles-de-la-Tourette o de Tourette, es un síndrome en el que hay tics motores y tics verbales, pero no son mioclonías propiamente. Esos tics son movimientos más complejos. Un tic, en algunas ocasiones en el síndrome de Gilles-de-la-Tourette, a diferencia de lo que llamaríamos tics en el lenguaje común, en el síndrome de Gilles-de-la-Tourette son movimientos tan complejos que incluso pueden ser totales sacudidas hacia adelante del tórax, movimientos de la cara, brincos muy grandes de la cara y tics verbales. Por ejemplo, la emisión de algunas palabras que no tienen contexto, sonidos guturales que no tienen contexto con lo que se está diciendo. Esos son tics verbales, tics vocales también se le puede llamar. Perdón, no es el tema, pero ¿por qué generalmente viene acompañado de muchas groserías? O sea, todo ese fuck, fuck. O sea, ¿por qué la grosería? Esos son los tics vocales. No se sabe exactamente, obviamente es una disfunción, es una degeneración del sistema nervioso central.
o sea, es decir, del cerebro, de la corteza cerebral, y no se sabe exactamente por qué. Lo que sí se sabe es que implica que disfuncionen neuronas que normalmente deberían de contenernos de hacer ciertos actos. Esas neuronas usualmente o en el ser humano están en la corteza frontal, es decir, más hacia la frente, justo como su nombre lo dice. Entonces, esas neuronas deberían de inhibirnos de hacer ciertas cosas, entre ellos movimientos grotescos, de decir cosas que no deberíamos de decir, aun si las pensamos o las sentimos, etcétera. Entonces, sabemos que implica la degeneración de esas neuronas, pero la verdad de todo es que la enfermedad de Gilles-de-la-Tourette no hay una etiología conocida. No sabemos si es por un virus, no sabemos qué mata esas neuronas, digamos. Luego hablaremos de ese largo y tendido y tengo un testimonio que puede hablar muy bien. Tener un testimonio de Tourette, sí. Qué interesante. Sí. Bueno, sépanse que el dueño de todo lo que acabamos de hablar el día de hoy es el neurólogo. ¿Es correcto, Erwin? Sí, bueno, las mioclonías, por ejemplo, el hipo, que es una forma de mioclonía, ya lo dijimos, del diafragma, la puede tratar, por supuesto, el neurólogo. A menudo van con el gastroenterólogo por obvias razones, entonces los gastroenterólogos también reciben formación para tratar el hipo crónico y el hipo intratable. A veces vamos a requerir de algún intervencionista en el caso de que necesitemos, por ejemplo, aplicar toxina botulínica en el diafragma, o cirujanos que nos ayuden para denervar el diafragma y entonces disminuir el hipo. Así que bueno, pues en realidad participamos muchos. Para el caso de las mioclonías que ocurren en las extremidades, sobre todo relacionadas con el ejercicio, con la fatiga, los médicos rehabilitadores usualmente también reciben entrenamiento para tratarlas o disminuirlas. Si ya están identificando que su paciente hace muchas mioclonías después de una rutina de ejercicio, usualmente ellos dan buenos consejos para tratar de disminuirlas. Los psiquiatras pueden ver algunas formas de mioclonías, por supuesto. ¿También? Sí, o pacientes que tienen algunas formas de mioclonía, sí, así es. Entonces es más multidisciplinario. Evidentemente las mioclonías es un trastorno del sistema nervioso o del músculo, por lo tanto, pues principalmente son del neurólogo, pero definitivamente otras disciplinas también entran en acción. Oye, también di esto que es importante, porque mucha gente dice, oye, mi doctor me dijo que tengo esta mioclonía por estrés y no estoy estresado. Sí, eso es algo muy interesante. En algunas mioclonías, particularmente las que ocurren en la cara, sobre todo la de los párpados, suelen ser después del estrés. Entonces hay algunos autores que refieren que estas mioclonías deberíamos mejor llamarlas post-estrés y no mioclonías de estrés para no causar la confusión. ¿Por qué? Porque esas mioclonías, cosa curiosa, vienen ya en el periodo de calma, ya cuando pasó la tormenta. Es decir, estuvimos muy nerviosos, muy preocupados, tristes, presionados, desvelados, con café, bla, 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 por ejemplo, en un periodo de exámenes, y ya en vacaciones vienen las mioclonías, ¿no? O sea, es decir, ya cuando esto acabó. Por eso son muy similares a las mioclonías por ejercicio. O sea, no ocurren las mioclonías mientras estamos haciendo ejercicio, ocurren después. Entonces, esto es importante para que la persona a menudo cuando pasan las mioclonías palpebrales y alguna vez me consultan por ello y les digo, mira, esto es por estrés, me dicen, no, pero ahorita ya no estoy estresado. O sea, sí estuve estresado la semana pasada, pero ya esta semana ya estoy más tranquilo. Bueno, justo por eso vienen las mioclonías, esas que son benignas. Si ustedes necesitan al doctor Erwin Chiquete, neuroclínica.org, en Twitter es Erwin Chiquete, o en el 55 56 59 6301. Yo siempre les digo que parte del servicio de este programa es que ustedes tengan acceso a todos estos super doctores y especialistas. En martadebaile.com tenemos un directorio. Si algún día algo tienen, algo necesitan, váyanse a martadebaile.com y ahí pueden buscar por especialidad, por nombre, por apellido, a los doctores con que trabajamos nosotros. Erwin, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho. ¿Erwin o Ervin? Erwin. En castellano. Erwin. Claro. Este año que estamos pseudo comenzando, tenemos una agenda increíble para el 2023 de Revista MOA. Ya saben que la hacemos siempre tradicionalmente. Es nuestro Journal MOA. Le pusimos 365 veces gracias para que usen ese diario para ejercer el músculo del agradecimiento y todos los días agradezcan lo bueno que tiene la vida para ustedes. Es una agenda que van a poder tener ahí sus habit trackers, o sea,
para ir traqueando sus hábitos. Pueden poner sus intenciones específicas, lo que quieren lograr, el estado de ánimo, para que cuando termine el año puedan ver otra vez su agenda y acordarse cómo se sentían, qué pensaban, qué lograron, qué todavía les falta por lograr, qué tienen que perdonar, qué ya perdonaron, qué ya compusieron, qué tienen que componer. Ahora sí que cada mes pueden poner un objetivo distinto, agradecer todos los días, una lista para perdonar. Y está a la venta en Sanborns, Walmart, La Comer, Chedraui, Fresco, City Market, H-E-B. Obviamente tenemos el Journal Moi 365 veces gracias en themdshop.com, puestos de revistas en revistamoa.com. Y les tengo... ¿Ya nos vas a dar razón? Ya les voy a dar razón. Bien. ¿Saben? Me he reído con este cuento. Rulo, Rebeca, Areli, Gaby Marketing, pero Risco, amigos míos en WhatsApp, direct messages en Instagram. La cantidad de ustedes que me dijeron, ¿dónde está mi funda de las latas? ¿Contan? Y gente que nos dice, y amigos míos que me dicen, ¿dónde la puedo conseguir? Yo también. Ya me quedé sin ya tengo unos tratos con varios locutores de acá, ¿eh? ¿Sí? Necesito materia prima, sí. Me dice, ¿y las mías? Y Rebeca, oye, ¿y yo no puedo tener? Sí, no puedo tener. Sacamos las famosas fundas de lata, que ya les estarán por llegar a muchos. Por favor, postéenlas, porque les digo algo, sí están bien padres. Sí están bien padres. Se soldautearon el martes en 23 minutos. Exacto. Les quiero decir que ya van a salir a la venta otra vez. Entonces, todos los que no tenían sus fundas de latas, estén muy pendientes. Vamos a lanzar el pre-order esta tarde, ¿ok? Y algo bien importante. Mucha gente me pidió para las latas chiquitas, ¿ya sabes? Yo esas me urgen. Latas mini. Yo todas las latas que uso son mini. Sí. Entonces, vamos a sacar el 9-pack, un pack de 9, que vienen 3 fundas para la lata alta, 3 fundas para la lata gordita, la típica, y 3 fundas para la lata chiquita. Lo que pasa es que el martes mucha gente compró, había el martes 6-packs nada más de la alta y la gordita. Y se llevó entonces, de aborazados 20,000 paquetes. Se llevaban 3, 4 6-pack. Pero entonces va a salir el 9-pack, que creo que va a ser lo más práctico para todos. Y hoy vamos a lanzar en la tarde-noche la preventa. Entonces estén súper pendientes en themdshop.com. Pueden entrar de una vez ahorita y registrarse en nuestro blacklist, en nuestro, digamos que, club de lealtad, en themdshop.com. Y esténse pendientes en mis redes porque la tarde-noche voy a subir la preventa para que nadie de ustedes se quede sin sus fundas. Mira lo que tengo aquí en la mano. Ahí está, la estoy viendo, cuentavientes, qué divinura. Marta aparte tiene ahorita, tiene la de la lata grande. La de la lata grande. Es un super tight fit porque es de una licra negra brillante. Sí, pero no la estás tocando así tan sensualmente, Marta. Pareciera que estás haciendo otra cosa, hombre. Fíjate, pero es de una licra brillante, entonces queda súper justa, súper bonita. Les va a encantar. Se ve bien bonito. Ahora más les recuerdo eso. Nosotros estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana, mucho más el resto de la tarde. Mañana vamos a tener a un sobreviviente del Holocausto. No saben qué programa nos vamos a aventar. Así es que no se lo vayan a perder. Pásenla bien el resto de este jueves. Adiós. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @Marta de Baile. Estamos donde estés.